Bienvenidos, mi nombre es Mariana Manjarres y soy estudiante de la Universidad Militar Nueva Granada en la Facultad de Estudios a Distancia. Hoy vamos a hablar acerca de la auditoría y el triángulo del fraude. Aquí podemos ver un mapa conceptual de la auditoría, en donde la auditoría es una disciplina basada en las normas, técnicas, procedimientos y metodologías desarrolladas, y con esta se tiene como objetivo realizar un examen a un objeto que se puede auditar. ¿Con qué fin? Con el fin de dar una opinión de cómo se encontraba en el momento de la evaluación. ¿Cuáles son las características de la auditoría? Hay varias, son cinco. Una es la función de asesoría, otra es la objetividad, la independencia mental y funcional, la evidencia y la ubicación en el organigrama. La auditoría, pues como propiamente hay empresas que no la manejan directamente en el organigrama. Esta está a nivel de staff y esta debe reportar directamente a la dirección. Esta no puede hacer parte del organigrama de la área auditada. La función de asesora, esta auditoría tiene un contrato por prestación de servicio. Esta puede opinar en situaciones de la empresa y esta puede revisar los procesos, dar recomendaciones como asesores externos. Otra característica es la objetividad. En esta se respalda la opinión con respecto a las evidencias. Esta se debe ser imparcial, sin prejuicios, y sobre todo porque para dar una opinión de los estados financieros tiene que tener una relación con los principios de integridad e independencia. Otra es la independencia mental y funcional. En esta, la auditoría debe ser realizada en condiciones independientes del objeto auditable. En la parte de auditoría externa, esta limita el cumplimiento de la misión, pero tiene el respaldo necesario por parte de la gerencia para realizar la gestión. Y en la parte externa, esta ejerce un control adecuado en el proceso. La evidencia es el soporte de la investigación del auditor. Esta sigue procedimientos sistemáticos y confiables de toda la documentación de la empresa. Y con esta se reúne evidencia ya sea física, declaración de terceros, documentos internos y externos, cálculos, análisis, observación, registros contables, inspecciones, etcétera. Como pueden ver, estas son las características principales de la auditoría, que debe ser objetiva, debe tener evidencia de todo aquello que realiza, debe ser independiente y tanto mental como funcional, o sea, no debe inmiscuirse o no debe comprometer su trabajo, su labor con todo lo que tiene que ver con las diferentes áreas. Y además de esto, la auditoría busca ser una parte asesora y asesorar a la gerencia en todo aquello que sea necesario para mejorar los procesos. La auditoría tiene tres elementos: está el objeto, el sujeto y el objetivo. El objeto es a lo que se le va a realizar la auditoría. El sujeto, pues obviamente es la persona, el auditor que va a realizar la auditoría. Y el objetivo es la finalidad, es lo que a dónde se quiere llegar, qué es lo que se quiere buscar y el alcance de esta auditoría. La auditoría tiene de dos tipos. Está la auditoría que viene de procedencia del auditor, o las que son objetos dependiendo del objeto auditable. Según la procedencia del auditor, estas se clasifican en dos: en internas y en externas. ¿Por qué? Porque en la parte interna son aquellas personas de la misma entidad se les solicita que realicen un proceso de auditoría interna. Estas hacen revisiones de control, realizan las revisiones de controles o de operaciones internas de manera permanente para asesorar a la gerencia. ¿Para qué? Para que éstas, con todo este proceso de auditoría, permitan que la gerencia pueda realizar nuevos controles y que promuevan la eficiencia en los procesos actuales. Esto es lo que ayuda la auditoría interna de las empresas a mejorar los procesos.
¿Para qué? Para que la auditoría externa, con personal externo de la entidad, se encargue luego de evaluar este control interno que hicieron estas para poder así opinar y validar de la mejor manera todos los procesos desarrollados y buscar de en una manera ya sea general o individual dar un concepto de estas áreas. Los objetivos auditables, de acuerdo a estos objetos, están lo financiero, operacional, transitoria, médica, integral, informática y otro tipo de auditoría. En la financiera, ¿qué busca la auditoría? Busca auditar los sistemas contables de los estados financieros de propósito general. ¿A través de qué? De evaluaciones objetivas e independientes que emitan una opinión de razonabilidad financiera de las cifras. Los objetivos auditables de tributarios buscan auditar las áreas de impuestos, emiten una opinión sobre la validez de la aplicación de las normas tributarias y sus operaciones económicas. La operacional, que busca auditar los procesos administrativos y operacionales de la organización, y esta emite opiniones de las habilidades generales gerenciales y las economicidad, eficacia, efectividad de las operaciones de la empresa. La parte médica, que audita el área de los servicios de salud y emiten una opinión sobre los procedimientos, como por ejemplo los médicos asistenciales. En la parte integral, que audita la parte natural de las finanzas, de la administración, de los derechos, sí, del derecho con relación a la economía, y este emite una opinión, una aplicación en las normas contables de administración y legales. ¿De qué? De las operaciones económicas de la empresa. Otra es la parte informática, esta que audita los sistemas computarizados. Esta emite opinión acerca de la validez de los técnicos del sistema, del control interno, del informativo y del grado de confiabilidad de la información. Y las otras, pues auditorías, ya dependiendo de la empresa, de lo grande que sea la empresa, pues así se pueden crear otras áreas que se puedan auditar basándose en la aplicación de los estándares y procesos de auditoría. Podemos también ver acá, vemos la evidencia pues que se ingresó a las bases virtuales para poder realizar un ideograma, que es este que vemos acá, acerca del triángulo del fraude. Como podemos ver, aquí hablamos de la teoría del fraude, que se basa en el triángulo del fraude. ¿Qué es el triángulo del fraude? Son tres elementos fundamentales que se establecieron para poder dar tramitología o ayudar a mejorar o a manejar todo aquello que tiene que ver con el fraude. Aquí podemos ver los tres elementos, como son motivo, incentivo, racionalidad y oportunidad. La teoría del fraude, como hemos dicho, se basa en el triángulo del fraude. Estas ignoran los factores sociales, los elementos son metafóricas, geométricas. Se creía que este triángulo fue desarrollado por Donald R. Cressey en 1953, pero pues han surgido otras personas que han dicho de que también hicieron parte de este desarrollo. En el 2002 se habla de que el motivo o incentivo sí fue un elemento que se realizó, y habla de la presión externa, que cuando se tiene un incentivo o que se está bajo presión o bajo amenaza, se conllevan a cometer un fraude. Y que además de esto hay otras, como las presiones internas, que se puede decir que es la persona que tenga codicia, que su estilo de vida es muy alto sin tener los recursos, pues esto hace que motive o lo conlleve a realizar un fraude. Hablamos también de que el triángulo ha dejado de ser útil, ya que no se tenía la intención de aplicarse para el delito del fraude, ya sea por los individuos o por la persona. Se dice también que la parte de el elemento de oportunidad, existen circunstancias que brindan las oportunidades de cometer un fraude, causados por las falencias en los controles de la organización. Esta también lleva a lo que viene a ser muchas veces lo que tiene que ver con fraude fiscal, la evasión de impuestos. ¿Qué es el fraude? Es
es la tergiversación de los hechos, donde el ejecutor induce o hace algo que causa daño hacia otra persona. Esta manipulación de la verdad con el propósito de engañar a alguien para que confíe y luego se desprenda de un bien valioso o un bien o un derecho legal, pues a esto se le llama fraude. Lo que tiene que ver con roedor, diamante, cuadrado, no ha sido muy bien aceptado en cuanto a la parte de las opciones o de una base que sirva para lo del fraude. Más ha sido aceptado esta parte de lo del triángulo, ya que se enfatizan en los factores individuales que contribuyen al fraude. El triángulo del fraude duró aproximadamente unos 60 años y se utilizó para crear y sostener y la percepción de todo lo que se aplica al fraude. Los n dimensiones de las crímenes del fraude tienen unos factores como son el personal, el organizacional, el régimen económico, político, el entorno legal, las dimensiones culturales, sociales, etcétera. Cuando hablamos también en la parte del triángulo de la racionalidad, son todos los involucrados que racionalizan para cometer el fraude. La actitud errada de las personas que cometen el fraude, ya sea consciente o inconscientemente. Entonces, como podemos ver, este triángulo inicialmente hubo ahí como una pequeña confusión o no es muy claro la situación porque muchos dicen de que este triángulo se creó para otra finalidad, pero al llevar del pasar del tiempo las personas lo optaron y lo adaptaron para utilizarlo en cuanto a manejar esta parte del fraude, pero se dice que inicialmente no se tenía claro y no se pensaba que se iba a llevar o se iba a utilizar para este tipo de cosas. Pero sin embargo se utilizó y se manejó por muchos años, pero luego de muchas investigaciones se llegó a la conclusión de que no es una metodología muy exacta y muy certera para poder validar y para poder lograr identificar si el fraude es correcto o no, o si se va a manejar o si es todas las evidencias y todo lo que se recopile para confirmar si el fraude se debe llevar a mayores instancias o no. Como podemos concluir, la auditoría es una disciplina fundamental en la organización, ya que ésta le permite realizar una evaluación de los procedimientos y parámetros establecidos en la organización con el fin de verificar y dar una opinión acerca de lo encontrado para así poder realizar planes de mejora que ayuden al crecimiento de la empresa. El triángulo del fraude está compuesto por los tres elementos que son motivo, incentivo, racionalidad y oportunidad, y esto fue algo que no fue creado y no se aplica para el fraude, es algo que no es y no ha sido útil para abordar los delitos cometidos por las personas y las organizaciones. Esto fue algo confusa su creación, ya que se le atribuye a Crisey en 1953, pero hay otras personas que también hicieron parte de este desarrollo, pero que no es muy claro para qué fue creado y cuál es su finalidad. Aquí podemos ver las referencias bibliográficas de donde se utilizaron para realizar este trabajo. Espero que les haya servido y hasta una próxima ocasión.